Bienvenidos al quinto episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este nuevo espacio para conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo el trabajo y ejemplo de estas personas están cambiando las reglas del juego y pavimentando el camino para que todos nosotros logremos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Ya son 8 años desde que nuestro invitado hoy regresó de Europa a México para convertirse en uno de los principales líderes que están empujando un cambio importante en la industria de la publicidad en México. Siempre apasionado por la gran creatividad, nuestro invitado ha liderado equipos creativos no solo de algunas de las más destacadas agencias de publicidad en Francia, España y México, agencias como J. Walter Thompson, Publicis y W, de la que también fue cofundador, sino también en Google México y hoy Uber para América Latina. Además, ayudó a transformar el Círculo Creativo, la principal agrupación de creativos de la industria publicitaria en México, mismo que presidió por los últimos 2 años. Además, tengo que contarles, por cierto, que algo que me enorgullece tener en común con él es que no solamente es el salto que ambos dimos del mundo de las agencias al mundo de la tecnología, pero que también en distintas etapas de la vida coincidimos al frente de Proximity en México. Es un invitado que no solo tiene mucho que compartir sobre su historia profesional, sino también de su transformación personal. Luis Gaitán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Conversaciones DLC. Bienvenido. Muchas gracias, Efraín. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Gracias. Sé que la agenda es muy ocupada, muy difícil en estos días, así es que aprecio muchísimo que te tomes el tiempo para compartir con nosotros. Un placer. ¿Qué te parece, Luis, si empezamos por el principio y nos cuentas un poco de quién es Luis, cuál ha sido tu camino, cómo has llegado hasta aquí? Mira, yo hoy día tengo 40 años, soy franco-mexicano, he vivido prácticamente la mitad de mi vida en Europa y la otra mitad aquí en México, nací aquí en México, de padre mexicano, madre francesa, y pues sí, pues por algún motivo la vida me llevó a, teniendo esta doble nacionalidad, esta doble historia familiar, a emigrar a Europa, a Francia, siendo muy chavito, muy a los 12 años. Y de ahí, ¿no? Pues siguiendo el camino o el curso, digamos, de la vida normal, estudiando y digamos, buscando, ¿no? Buscando por dónde me debía llevar la vida, se puede decir que por el camino la publicidad se apareció en mi ruta. No era algo predeterminado ni algo que yo pensaba incluso, ¿no? Que podía ser mi camino, pero sucedió que cuando la publicidad me encontró, me convertí en ese momento, por primera vez en mi vida, en el mejor estudiante del mundo. Muy apasionado, muy fascinado por lo que estaba aprendiendo y con muchísimas ansias de ponerme a hacer, ¿no? De saber si, digamos, con una atracción fuerte por las ideas, por la creatividad, pues quería probarme, ¿no? Y saber si podía llegar a hacer eso, siendo que en aquel momento pues no existía tampoco ninguna escuela o formación que te prepara para ser creativo, ¿no? Para trabajar en creatividad. Claro, había tal vez licenciaturas en comunicación, en publicidad, pero no en creatividad. Exactamente, había muy poca en mis tiempos, en aquel entonces en Francia, había 1 o 2 escuelas, ¿no? que eran como escuelas privadas superiores de publicidad, que llevaban, ¿no? Dentro de sus cursos como una especialización en creatividad, pero había poco más, ¿no? Se estaba como dibujando todo eso. Y entonces, pues yo fui de los que optaron en aquel momento con lo que existía, siendo que no tenía posibilidad de pagarme tampoco una escuela, teniendo el privilegio de estar en Francia, donde la universidad es pública y de muy buena calidad, pues estudié comunicación, publicidad, marketing, pero desde la parte más teórica o que te orienta más hacia la estrategia, hacia oficios de cuentas, oficio de planning, oficios de medios, pero para nada para la creatividad. Mi camino fue meterme pensando en que tenía que probar esto para saber si puede ser lo mío o no. Pues entré como trainee de redactor, ¿no? Y porque no sabía tampoco, ¿no? Si redactor, diseñador. Para mí el camino era que no sabía dibujar, ¿no? Que soy malísimo dibujando, entonces dije, no, la estética no va a ser lo mío, pero la palabra siempre se me dio bien. Entonces, pues me lancé por ahí y fui probando.
Y hasta que, pues sí, me di cuenta de que es algo que en lo que podía, que disfrutaba hacer, que me gustaba y en lo que podía crecer. Y el camino, pues me fue llevando, ¿no? Así poco a poco entre los diferentes países, luego por oportunidades. Tuve un momento muy... empecé como trabajando en agencias cuando era la época de las agencias ATL. Que se distinguía eso, ¿no? La industria distinguía lo que era ATL y BTL. Digital todavía era como una cosa ahí medio incipiente, medio rara. Eran portales y banners en aquel momento. Y lo que me sucedió fue que pues empecé trabajando como redactor copy en agencias, digamos, tradicionales, ¿no? De publicidad, grandes agencias, pero tradicionales. Y como me fui formando, el destino me llevó, llegado un momento, a darme cuenta que Francia ya no era mi lugar en el mundo, o que ya no era el lugar donde me sentía cómodo, o que me sentía en casa. Empecé a buscar por dónde, aterricé en España, en Barcelona, y ahí el destino me llevó a aterrizar en una agencia que se llama W, que era en su momento la agencia pionera creativa digital, ¿no? En España, muy, muy prestigiosa, pero yo no tenía ni idea, ni sabía que existía. Y entonces fue muy curioso porque cuando llegué ahí, pues no tenía dimensión de la importancia que tenía la agencia de industria en el país, y pues entré como copy a una agencia digital que buscaba abrirse, ¿no? Hacer trabajo como más integrado, ¿no? Entonces, en aquel momento recuerdo que por esas divisiones raras que pone la industria, colegas me decían, estás loco, ¿no? Estás tirando a la basura tu carrera, vas a hacer banners, ¿no? Casi mirándote con cara de asco, ¿no? Y yo sentía en aquel momento que yo necesitaba probar, me llamaba mucho la atención lo desconocido, ¿no? Lo que puede ser el mundo de la tecnología, el mundo de lo digital, de aquel momento, estoy hablando de hace 12 años. Entonces, ahí, pues nada, hice inmersión completamente en el mundo de la tecnología, lo que creo que fue la mejor decisión de mi carrera hasta ahora, ¿no? Y luego, pues, de vuelta a México y, como bien decías al inicio, pues, pasando, ¿no? De diferentes ámbitos, diferentes roles también de liderazgo en las agencias, pero intentando también como definir un poquito desde mi punto de vista lo que creo que es un trabajo de calidad o hacia dónde creo yo, ¿no? Que debería ir la industria o debería ir la creatividad publicitaria, digamos. Oye, hay dos momentos importantes que identifico en lo que nos estás platicando, que están asociados con la pasión que sientes por el trabajo que haces. Y primero, lo primero que comentaste es cuando empezaste a estudiar ya publicidad y empezaste a involucrarte en este camino, dijiste, me convertí en un buen estudiante. Ajá, es correcto, ¿no? Y después encontraste otra segunda pasión cuando cambiaste, o más bien, mejor dicho, diste el paso entre lo tradicional, empezar a integrar todos los nuevos medios, empezar a hacer esta inmersión en el mundo digital. ¿Esa sería como una segunda pasión que encontraste? ¿O? Mira, yo creo que... yo creo mucho en los ciclos y creo muchísimo en los encuentros, ¿no? Creo que es lo que... O por lo menos es como una especie de regla no escrita, ¿no? Que me ha acompañado a lo largo de mi vida, de mi recorrido. Te lo puedo resumir así. Yo claramente, durante todos mis estudios, creo que fui un estudiante mediocre. Lo digo no con orgullo, ¿no? Pero con cierta lucidez. Y mediocre en el sentido que la escuela era algo que lo hacía, tenía que cumplir, pero que nada más no me emocionaba, no me encantaba. Iba, creo que más por el gusto de tener amigos ahí, de echar desmadre y de, pues nada, pues porque había que ir a la escuela finalmente, pero no hallaba algo que realmente me prendía la llama. Y la publicidad fue realmente, lo ubico como el primer momento en que, cuando digo que me convertí en el mejor estudiante del mundo, es que me paraba en la mañana con emoción de la clase, ¿no? Me encantaba tanto, y creo mucho por las personas también, los profesores que me tocaron en ese momento, que realmente me abrieron la cabeza y que me dieron a entender, ¿no? Que esto era lo mío, incluso a llegar a sentir que estaba hecho para esto, ¿no? Sin haber nunca trabajado ahí todavía, pero todo lo que digería, lo que escuchaba, realmente me nutría tremendamente, ¿no? Me identifico mucho con lo que dices porque, déjame contarte rápido, justo cuando yo empecé a estudiar administración de empresas, Ajá. primero, en la Universidad Panamericana, y en el primer semestre, no terminé ni el primer semestre ahí en la Universidad Panamericana, y tenía dos profesores que me decían, ¿qué demonios haces tú aquí? Tú deberías de estar estudiando comunicación o creatividades, deberías estar haciendo otra cosa. Ajá.
No les hice caso, pensé que era la universidad la que no me gustaba y me cambié de universidad y me fui a la Universidad de Anáhuac a estudiar administración de empresas de nuevo. Y lo mismo, 2, 3, 4 maestros me decían, viejo, tú tienes que estar en el edificio de allá, ¿no? Estudiando comunicación y haciendo cosas mucho más creativas. Y entonces hice caso y me fui a estudiar justo comunicación. Y coincido contigo, me identifico contigo en que también me convertí en un muy buen estudiante, de haber sido un estudiante promedio, por no decir mediocre también, y a convertirme en un apasionado de lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, yo me di cuenta que era un estudiante de panzazo, ¿no? En todo el tiempo, porque cumplía, ¿no? Siempre pues cumplí, nunca me fue mal en la escuela, pero era como de, pues sí, pues es como el check, ¿no? O sea, vale, hago mi check-in acá, hice lo que tenía que hacer y ya, pero era sin cariño, sin pasión, ¿no? El mínimo indispensable para cumplir con el trámite. Exactamente. Y de hecho tuve en aquel entonces un maestro en la prepa, en Francia, que me dio una gran lección, ¿no? Cuando él se dio cuenta que yo estaba en ese mood, él me decía, mira, tú tienes una gran virtud, me decía, es que tienes el talento de saber no hacer nada inteligentemente, ¿no? Me lo decía así, ¿no? Y me fascinó porque el tipo me leyó muy bien en aquel momento, pero sí, así fue. Y creo que, de hecho, la segunda vez, cuando me tocó digamos, el toparme, ¿no? Con el mundo digital o de la tecnología, fue también como más que nada, es que me abrió la cabeza porque me daba cuenta y también porque me topé ahí con una persona que fue la más determinante en mi carrera, que fue Daniel Saldana, que fundador de W, que realmente encontré una manera de pensar la creatividad que encajaba 100%, puedo decir, con cómo mi cerebro estaba formateado, pero que nunca había encontrado dónde poderlo expresar realmente de la manera más fluida y gratificante para mí. Y entonces, como era un mundo completamente nuevo, pues claro, para mí era como un camino creativo tremendo, porque era, híjole, aquí hay una cancha enorme para probar cosas, para probar nuevas narrativas, para probar nuevas ideas que no están como clavadas o dependiendo de un formato, ¿no? Y eso era lo que a mí me obsesionaba, porque de repente los formatos siempre me han frustrado mucho, ¿no? Porque era como, no sé, y no es, lo digo desde la humildad, para mí se trataba siempre de pensar, cuando pensaba una tele, pensaba una gráfica, pensaba una radio, decía, sí, pues ya sé cómo encajar eso, ¿no? O sea, ya sé cómo hacer o sea, se me hacía, no diría que era fácil, porque siempre pues es un esfuerzo intelectual fuerte, pero digamos como que me faltaba encontrarme en una cancha que fuera realmente un libro abierto, ¿no? Para realmente poder probar cosas, y eso fue lo que poco a poco me fue llevando, ¿no? Y el mundo de la tecnología, la verdad, por muchas cosas y también por entender en ese momento un pensamiento que curiosamente me ha seguido a todos estos años con los diferentes lugares por donde he pasado, era de poner realmente a la persona al centro, al usuario. Oye, y eso me ayudó tremendamente y es algo de lo que hoy no sé borrar eso de mi cerebro, no sabría reformatearme. Hubo, dentro de, ahorita decías que te abrió la cabeza, te explotó la cabeza y viste nuevas formas, o un libro abierto para escribir de manera distinta, o de expresar de manera distinta ese talento y ese músculo creativo, ¿no? O esa pasión creativa que traes. Tú hiciste un cambio, ¿no? Similar, ¿no? Creo que coincidimos también en un cambio similar entre dejar el mundo de las agencias para incorporarnos al mundo de las compañías de tecnología. Uh-huh. ¿Hubo en ese proceso, hubo algún shock cultural que dijeras, oye, esto me está volando la cabeza, cómo te adaptaste, o fue algo natural para ti y encontraste coincidencias con lo que tú ya pensabas que debería de ser, cómo las cosas deberían funcionar? ¿Cómo fue ese cambio? Mira, para mí al inicio puedo decirte que fue un shock. Fue un shock sobre todo en cuanto a el cambio de cultura de empresa, ¿no? Yo me considero, para bien o para mal, me considero un animal de agencia, ¿no? La agencia de publicidad es como mi entorno natural, ¿no? Es un entorno donde me siento en casa, donde me siento cómodo, donde siento que domino, ¿no? Me muevo fácilmente, ¿no? Porque lo tengo muy interiorizado. El mundo de la compañía de tecnología, lo que me cambió mucho fue realmente llegar a una cancha en la que mi trabajo no dejaba de ser pensar ideas que resolvieran problemas, pero en un entorno en el cual posiblemente la prioridad número 1, lejos,
era de ser pensar ideas, ¿no? Por el funcionamiento propio de las compañías. Quiero decir, es curioso porque, por ejemplo, en el caso de Google, para mucha gente, para la mayoría de la gente, si le preguntas, pues muchos casi la pueden ubicar como la compañía más creativa del mundo, en muchos aspectos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y sin embargo, para el tipo de creatividad, ¿no? del que uno viene, pensando en ideas que a veces son publicidad, a veces no lo son, pero que al final de cuentas se trata de resolver problemas, claro, en Google los creativos son los ingenieros. Claro, sí. No son los que llegan como experiencia como creativos, ¿no? Entonces, ahí hay también, o sea, una lógica de negocio que es distinta, porque al final de cuentas en un Google la creatividad, digamos, de publicitaria está pensada como un extra que la compañía le ofrece a las marcas que ya son partners de Google. Pero el foco número uno no está en ayudar a las marcas en ese sentido. El foco número uno del negocio está en asegurar la inversión de las marcas con Google, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido es como todo bien porque pues estás ahí y te da cancha también para hacer cosas y te abre el foro también con gente que tiene la capacidad de tomar decisiones, que muchas veces del lado de las agencias eso no pasa, es mucho más complicado, pero digamos la cultura de hacer, ¿no? De hacer que las cosas pasen, de pensar un brief, ¿no? Y decir tengo un día, 2 días para resolver esto, pues ahí los tiempos se manejan de una manera mucho más dilatada, ¿no? Y es mucho más difícil, curiosamente, en una compañía así, conseguir que realmente las ideas sucedan, ¿no? Porque hay hay mucha burocracia, hay muchos interlocutores de por medio, te encuentras con muchas dificultades que tienen que ver más con, pues sí, una cultura de ingeniería, ¿no? Que es muy distinta a una cultura de idea publicitaria. Muchas veces el ingeniero, ¿no? A mí me tocaba de encontrarme, ¿no? Siempre con la ilusión de decir, chicos, tenemos una idea brutal, sentémonos para ver esto cómo se puede hacer. Y claro, los ingenieros que están más, o sea, muy enfocados en cada uno de los productos y que son balas, ¿no? Lo que hacen, claro, te miran con ojos de, oye, pero eso es para vender chocolate. ¿Eso a nosotros qué? O sea, ¿eso para qué lo queremos hacer, ¿no? En el episodio pasado platicábamos con Gonzalo Alonso, que fue el primer director de Google en América Latina. Él fue quien me contrató a mí en Google justo hace varios años ya. Y justo platicábamos del pensamiento, de la estructura de pensamiento de los ingenieros, y contaba una anécdota en la que precisamente los equipos que están más en el lado o en el frente del negocio, pues hacen todo su business plan y hacen toda una estrategia y llegan con los ingenieros y la presentan y queremos hacer esto, ¿cuándo lo podemos tener listo? Y la respuesta de los ingenieros era no en este sprint, no en este momento, esto no está en el plan para el año, no son las prioridades, y te mandaban a la cola. Claro, eres la prioridad 172. No, seguro, y eso lo viví mucho. A veces con fortuna, ¿no? Porque también sí conseguí sacar unos proyectos que también le dieron, afortunadamente, estoy muy agradecido por eso también, no solamente brillo creativo a Google como player, pero también digamos, ya como consecuencia, brillo también al país, ¿no? En festivales, ¿no? Al mercado mexicano. Por supuesto. De eso estoy muy orgulloso, pero fue muy difícil conseguirlo. Te puedo contar, mira, como anécdota, hay un proyecto enorme, ¿no? De eso sí, también porque soy un enfermo, soy de esa gente que es capaz de obsesionarse tanto con la calidad de un proyecto, no creer tanto en una idea, que soy capaz de dilatarme 2 años empujando hasta que suceda, ¿no? Y tengo un proyecto así que impulsé dentro de Google, que es un proyecto enorme que curiosamente no va a ver la luz ahora a mediados de abril, pero me tardé más de 2 años, ¿no? En hacerlo. Y lo que es muy curioso es que justo ahora estando fuera, sigo involucrado en el proyecto con el anunciante, con el equipo que era mi equipo en Google, para justamente asegurar, ¿no? Que esto salga como tiene que salir. Ahora desde el lado del anunciante. Aunque yo esté ahora en una compañía que no tiene nada que ver, pero esto ya es como reto también personal, ¿no? De Qué bien. Hacer realmente que esto suceda. Y siento, pero eso ha sido por un empuje tremendo de estar peleando contra todos los nos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué le dirías, pensando en eso, qué le dirías hoy a esta nueva generación de profesionales que se están incorporando a la fuerza laboral y que pues nacieron y crecieron y se educaron y estudiaron en una cultura, en la cultura de la inmediatez y de las recompensas instantáneas, ¿no? De publico algo en Twitter
posteo algo en Facebook y me empiezan a dar like y pongo una foto en Instagram e inmediatamente veo si la gente le gustó o no. Cuando se enfrentan a una vida, incluso en una empresa como Google, como Twitter, como Uber, que son empresas de tecnología que uno piensa que todo debe ser rapidísimo y súper disruptivas, pero que tienen procesos y que tienes 2 años trabajando en un proyecto que tardó eso para gestar y poder ver la luz. ¿Qué le dirías a estas nuevas generaciones? Pues es que la realidad, aunque puede sonar muy lapidario, ¿no? Pero, y no sé si, yo no considero, por ejemplo, que sea de vieja escuela o que me hayan educado a la antigua, pero sí creo muchísimo en el esfuerzo. Y lo que sucede es que, claro, o sea, si no hay esfuerzo detrás, ¿no? Si no hay un fuerte compromiso, un fuerte rigor, incluso, ¿no? La gratificación o esa cultura de la inmediatez o del resultado inmediato no te sabe tan bien, ¿no? Claro. Yo creo que y esto es algo que creo que tenemos como reto también ahorita mismo, ¿no? Con estos cambios y como sociedad, de poder inculcar, ¿no? También a todas estas nuevas generaciones lo que es también la cultura de nada se consigue, ¿no? O sea, una cosa es el mundo, digamos, digital / social, ¿no? En el que sí, pues tu respuesta puede ser inmediata, ¿no? Que eso no está muy lejos de lo que era el marketing directo, ¿no? Me encanta que digas eso, ¿no? Perdón por el paréntesis, pero si algo siempre he dicho y peleado, incluso en las clases, ¿no? Dando en la maestría, hablándole a la gente de marketing digital, no es otra cosa más que la evolución natural del marketing directo. Exacto, porque tienes una respuesta inmediata y sí está bueno. O sea, luego hay otra parte que tiene más que ver con toda la exponencialización del ego, ¿no? que ha dado también mucho la inmediatez y que han traído mucho las plataformas digitales. Pero, eso se queda, ¿no? Como en un antídoto o en una solución efímera, ¿no? Que sí te puede dar, o sea, como una satisfacción inmediata, pero que rara vez construye tu camino digamos a largo plazo. El trabajo sí, ¿no? Y lo que uno tiene que entender muchas veces, se habla mucho de repente de cómo lo digital ha traído la posibilidad, las redes sociales han traído la posibilidad a la gente de construir su propia marca. ¿Cuál es la diferencia con esto? Es que tu marca, ¿no? Más allá de que pues, puedes ser fancy, ¿no? Y puedes hacerse bien y porque eres un buen curador de contenido o eres muy listo, ¿no? Robándote tweets y republicándolos como si fueran tuyos, pero lo que realmente te da consistencia en esta vida, lo que construye tu marca personal, es realmente la consistencia del trabajo, ¿no? que vas desarrollando. Y eso es lo que te da credenciales, y eso es lo que te abre puertas, es lo que te da seriedad, y es lo que te da sueldo, y es lo que te da oportunidades, es lo que te da fama, si quieres verlo así, o si es lo que persigues. Pero realmente es eso, ¿no? Claro. Entonces, creo que justamente estamos en un momento en el que, con estos cambios generacionales, ¿no? O justo hasta hace poquito, cuando toda la moda era mucho de hablar de millennials, creo que justamente estamos pasando una etapa en la que esa fiebre, ¿no? O sea, automáticamente va decayendo, ¿no? Y es como una ducha, ¿no? De agua fría que de repente dice, híjole, no era como pensaba, no era esto, claro. no se trata de esto. Lo que no quita que sí que bien agarradas, ¿no? Bien enfocadas, el uso individual de las plataformas digitales y sociales sí que te puede abrir puertas para construir un negocio, para construir un emprendimiento que no tiene por qué seguir la ruta clásica, ¿no? De ser un empleado, de trabajar para tal o tal empresa, para tal o tal persona. Sí que te da la posibilidad de tú hacerlo, pero para hacerlo tienes que hacerlo con cabeza, tienes que hacerlo con esfuerzo y tienes que hacerlo, o sea, pregúntale a cualquier emprendedor, ¿no? O sea, no duermes, no vives, te dedicas 100% a eso. Nada suple el trabajo. Exactamente. Nada, no importa cuán talentoso seas, no importa cuántas relaciones tengas, es el trabajo, es el esfuerzo, es el tener claridad en lo que quieres lograr y estar dispuesto. Y además, esto es súper importante, saber a qué estás dispuesto y a qué no estás dispuesto también, claro. Porque se vale, ¿no? Y se vale, por ahí no quiero, pero entonces una vez que decides qué sí y qué no, tienes que seguir ese camino y asumir la responsabilidad y el costo que va a tener en lo material, en lo social, en lo emocional, en lo físico, ¿no? Y en lo económico, y tarde o temprano vas a tener una recompensa, vas a llegar a algún punto, pero sí, el esfuerzo y el trabajo no lo suple absolutamente nadie. Exacto, y creo que, mira, añadiendo más un punto a lo que dices acá, yo siento que hay una fórmula que también, yo me siento un privilegiado en ese sentido, porque más allá de, obviamente, lo que es el trabajo, el sudor, el esfuerzo,
Yo considero que he tenido la suerte de encontrar un territorio, un camino que realmente me apasiona, ¿no? Y cuando tienes además una energía que tiene que ver con la pasión detrás, lo sufres, pero no lo sufres tanto, porque hay una emoción de hacer, porque hay un amor por lo que estás haciendo. Entonces, y eso es un driver súper importante. Yo creo que justamente hoy día, para estas jóvenes generaciones, creo que más que obviando, ¿no?, el tema de la inmediatez, yo creo que a lo que habría que empujar, ¿no?, en los sistemas educativos es ayudar a las personas a encontrar realmente qué es esa cosa o ese territorio que realmente pueden amar tremendamente, ¿no? Y les puede hacer grandes profesionales. No es lo mismo, si tu trabajo no lo vives como un trabajo, es para mí el privilegio mayor que se te puede dar en la vida, ¿no? Y eso siento yo que es algo raro, pero es algo que se puede buscar, ¿no? Y que debería poderse, digamos, potenciar, ¿no? Para que incluso las escuelas, las universidades, en ese momento tan crucial que es elegir qué quieres ser o qué quieres hacer, o sea, el sistema te lleva a que a los 18 años te digan, ¿no? Oye, bueno, entonces, ¿para dónde? ¿No? Por supuesto que no tienes ni puta idea de por dónde. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos también en un sistema, y fíjate qué bonito con lo digital, que justo la cultura de beta, ¿no? De prueba y error, es lo que se debería potencializar, yo creo, para que realmente, imagínate que en la universidad agarras y te dicen, oye, no, pues tu primer año o tus 2 primeros años, si tú lo eliges, vas a poder cambiar completamente de carrera cada trimestre. Pero te vayas probando, ¿no? Y no pasa nada, claro, ¿no? Pero no con esa presión de, oye, no, como a tus 18 años. Oye, y lo que me encanta de tu idea es que no es nada descabellado, porque además los primeros 3 semestres en la mayoría de las carreras, al menos aquí en México, por lo menos cuando yo estudié, que fue ya hace 20 años, era un tronco común. Exacto. Entre prácticamente todas las carreras. Digo, claro, no con medicina, pero entre todas las humanidades, digamos, había un tronco común muy claro y esa idea no es nada descabellada, me gusta. Pero incluso como idea de negocio, para las universidades no estaría mal, porque no, hay una presión social, ¿no? Muchas veces, incluso con la que todos crecimos. Mira, a mí me tocó en un punto un poquito personal. Yo crecí lejos de mi familia. Ajá. Yo no tuve la posibilidad por cómo sucedieron las cosas en la vida, yo crecí lejos de mi padre, ¿no? Y lejos de mi familia paterna, que era mi familia, ¿no? Desde toda la vida. Y estando solito con mi madre y mi hermana en Francia y tocándome, pues evolucionar y crecer y seguir el camino. Fíjate qué curioso, no tenía nadie en ese momento que me estuviese diciendo por aquí o por acá, o esto está bien o esto está mal. Pero había algo que me habían sembrado en la cabeza desde muy chiquito, no sé cómo, en las conversaciones familiares de alguna manera, ¿no? Que era una cuestión de haz lo que quieras, pero no seas un mediocre. Y eso para mí era un peso, ¿no? O sea, ¿sabes? Algo que no sabía medir, porque era literalmente como, híjole, no sé quién me sembró esto en la cabeza, pero sentía que no puedo fallar, ¿no? No puedo hacer nada. No tengo que elegir algo que esté bien y llegar, etc. Y siento que a los chicos, o sea, muy en una cultura mexicana, pues estamos en una sociedad que desde muy chavito, ¿no? Ya te está exigiendo la presión social, familiar, los amigos, etc. de, oye, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Y a lo mejor no tienes idea, no quieres estudiar medicina, pero ya te están diciendo, no, tú vas a ser doctor como tu papá, ¿no? Tú vas a ser, ¿no?, como tu tío, como tu abuelo, y a lo mejor, o sea, para nada es lo tuyo, ¿no? Y eso te lleva completamente incluso, ¿no?, a tomar un camino que te destroza como persona, ¿no? Y siento que aquí hay un challenge enorme, ¿no?, en cambiar, ¿no?, justamente el chip, ¿no? Así como se dice mucho, ¿no? La escuela es un sistema, tal y como está planteado, te enseña a asimilar, ¿no? Y a asimilar, a grabar en tu cabeza y a ejecutar, a repetir, ¿no? Y validas los estudios siempre que te preguntan en el examen, oye, 2 más 2, ¿cuánto es? Son 4, vale, ya estás, ¿no? No se te enseña a desarrollar tu creatividad, no se te enseña a desarrollar, a lo mejor, o encontrar ese territorio en el que, pues, a lo mejor tú eres un genio, claro, ¿no? Y nadie lo está viendo, ¿no? Pero a lo mejor en el fondo tú tienes la obligación, y es lo que el sistema estaría buenísimo que empuje a desarrollar realmente, ¿no? O sea, qué tipo de no qué profesional vas a ser, qué tipo de profesionista dentro del concepto, ¿no? De lo que es hacer algo que te guste, ¿no? Cómo darte la oportunidad de realmente explorarlo hasta que lo encuentres. Me recuerdas un poco
cuando estábamos buscando escuela para mi hija, cuando iba a entrar por primera vez a la escuela, al kinder, ¿no? Y me acuerdo, yo trabajaba para Google en aquel entonces, y yo escuchaba las conversaciones a la hora de la comida con todos los que tenían hijos, y platicaban muchos de las escuelas a las que iban varios de los hijos. Y luego con amigos fuera de la oficina también escuchaba conversaciones sobre las escuelas, los colegios a los que asistían sus hijos, y todos eran pensando en esta estructura súper tradicional de educación. Y entonces era, pues no tengo nada en contra de esos colegios, me parecen muy buenos, pero con formatos muy tradicionales, ¿no? El Eton, el Cumbres, ese tipo de instituciones. Y yo platicaba con mi esposa y decía, ¿sabes qué? Es que yo no quiero, y por fortuna mi esposa tampoco, que mi hija sea una erudita en el estudio, no quiero que sea una erudita en matemáticas y que se sepa todo de historia. Quiero que mi hija sea una buena persona y una persona feliz y una persona que descubra en sí misma su talento y lo que a ella le gusta e impulsarle a hacer eso. Y entonces nos fuimos por el camino de Montessori, totalmente. Y hoy veo a mi hija, años después, feliz, contenta, aprendiendo todos los días. Yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo haberla visto haciendo planas como cuando yo era niño, ¿no? Y nos ponían a hacer planas para poder aprender a escribir. No me acuerdo de haberla visto leyendo en voz alta, trastabillando en lo que está diciendo, porque apenas está identificando las letras. Lo que sí me acuerdo es que de un día al otro, de repente, después de algunos años, la vi escribiendo, la escuché leyendo, hablando inglés, haciendo muchas cosas y además haciendo lo que a ella le encanta y dibujando. Y el otro día me decía, ¿sabes qué, papá? Yo creo que algo que me gustaría trabajar mucho a mí es haciendo Legos. Qué chingón. ¿No? No sabes, bueno, me pongo todavía chinito, me llené de emoción porque qué padre que quiera hacer eso. Claro. Y ya tiene como qué es lo que le gusta y todo el tiempo es impulsarlo, y creo que es lo que tenemos que hacer los que somos padres, impulsarlos por ahí en lugar de forzarlos a tener un formato que por cierto ya es caduco. Es un formato, el formato de la educación hoy es un formato que se creó en la revolución industrial y que hoy no sirve. Claro, o que le ha costado mucho adaptarse a, más que nada, la velocidad también con la que está cambiando todo y con la que nosotros lo estamos viviendo profesionalmente, ¿no? Por supuesto. Oye, hablando de cambio, hablando de transformación, hablamos de cómo hiciste un cambio del mundo de la agencia al mundo de la tecnología. Cambiaste de vivir y trabajar en Francia a vivir y trabajar en España, a vivir y trabajar en México, que son culturas que seguramente tienen cosas en común y cosas muy distintas también, y muchas cosas te habrán servido para hacer las cosas, si no mejor, tal vez distinto, ¿no? Y que te funcionen. Pero también has hecho cambios en lo personal. ¿Cómo ha sido ese camino de transformación personal? Mira, en lo personal te diría que es muy, no sé, es una mezcla un poquito rara. Mira, he tenido, como te decía hace rato, creo mucho en los encuentros, creo mucho en los ciclos, ¿no? De las cosas. A mí lo que me trajo de vuelta a México en aquel momento, hace 8 años, fue el proyecto de W, ¿no? Yo estuve 5 años como director creativo en W en España, llevando cuentas increíbles en la agencia, proyectos festivaleros, un trabajo increíble en un lugar increíble. Pero yo ya había sentido en ese momento que ya había cumplido 5 años, no veía para dónde más crecer en la agencia, estaba, digamos, como tapado en ese nivel, no había la gente que estaba por encima, ya era inamovible y tampoco pues quería mover a nadie, pero digamos que yo no veía que había más camino para mí para crecer. Y entonces empecé a moverme para buscar, pues, ¿ahora qué? Next. Y el camino en ese momento me llevó a entrevistar en Londres, ¿no? Para irme, yo llevaba Nike, era director creativo de Nike para Iberia, España y Portugal. Y me topo en entrevista en una agencia que se llama Kakua en Londres, ¿no? Que es un monstruo, hoy de WPP. Tal vez por eso a lo mejor menor agencia, no lo sé. Pero lo que pasó fue que pues me estaban ofreciendo de un rol que era increíble en el papel, que era director creativo para Nike Fútbol para Europa, ¿no? Wow. Y entonces pues voy a la entrevista, digo, wow, esto está increíble, ya sabes, oficinas enormes. Cuando alguien te busca, ¿no? Y quiere que vayas y pues te sirven todo, ¿no?
Y entonces estaba por irme a Londres y en ese momento yo estaba con mariposas en el estómago, ¿no? Como novio, ¿no? Para primera cita, porque no sabía cómo decirle a Daniel Solana, mi jefe en ese momento, no sabía cómo decirle que me iba, ¿no? También por digamos, realmente el amor que tenía por la agencia, por el lugar, por la gente, por todo. Y estaba en esos días, ¿no? Que digo, se lo tengo que decir ya, porque los otros ya me estaban esperando, firma la carta, etc. Y entonces Daniel me convoca a su despacho, ¿no? Y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo, pues mira, yo también tengo que hablar contigo. Y me la suelta, ¿no? Y me dice, mira, tenemos el proyecto de abrir la primera oficina de W fuera de España. Definimos que va a ser en México y queremos que el proyecto lo hagas tú, ¿no? Te ofrezco que te vayas tú a iniciar la agencia, ¿no? A armarla desde cero y a montar la operación. Entonces ahí me fui de espaldas porque era como de, brother, esta no me lo esperaba. Y además luego cuando me dice, bueno, ¿y tú qué me querías contar? No, pues yo te venía a decir que iba a renunciar. ¿No? Porque me ofertaron de acá y tal, pero entonces eso me planteó un dilema, porque claro, ahí era entre irme a una agencia increíble, grande, a llevar una cuenta tremenda, a tener la experiencia para lo que para mí recorrido era un reto súper importante, que era de arrancar una agencia desde cero. Y lo que pasó ahí a un nivel muy personal fue que volver a México para mí en ese momento era lo difícil, ¿no? Yo tenía toda una historia con México que es complicada, más que nada porque de una manera muy resumida, ¿no? Familiarmente a mí me tocó enterrar a toda mi familia, toda, ¿no? A mí me tocó verlos fallecer uno por uno, enterrarlos, y llegó un momento en que volver a México para mí era, en lugar de llegar a casa, o sea, mi casa era el Panteón Francés, ¿no? O sea, la manera de ir a visitar a los míos era ir a ver tumbas. Y eso era muy doloroso, ¿no? Entonces había llegado un momento en el que para mí México, cuando enterré a mi abuela, que fue la última, lo tomé incluso como una buena noticia porque dije, por fin, ya voy a poder tener la oportunidad de no ir a México en un buen rato, ¿no? Y pum, al año me ofrecen esto. Entonces para mí era como, madre, ¿qué hago? ¿No? Y me ganó el proyecto, la verdad, porque decía, no quiero ir a México, pero quiero hacer este proyecto. Entonces me regresé. Por eso, ¿no? Entonces cambio personal importante porque fue dejar Barcelona, donde fui, lo asocio a la etapa más bonita, más feliz de mi vida, profesional, personal, individual, hasta aquel entonces. Y literal era venir acá, pues estar solo, ¿no? Dejar mis amigos, dejar novia, dejar mis costumbres, dejar mis terracitas, la gente linda por la calle, chicas guapas, mi moto, todo, ¿no? El clima, toda la belleza que tiene Barcelona, pues para venir aquí el tráfico, el smog, la Ciudad de México, eso fue un shock. Pero nada, o sea, me impulsó realmente el proyecto. Y luego a nivel personal, no sé si la pregunta iba un poco por ahí. A mí me tocó en los últimos 2 años, experimenté un cambio físico radical, ¿no? Yo perdí 60 kilos. 60 kilos. 60 kilos. 62. Y esto fue por un hecho fortuito también, o sea, como son los ciclos, ¿no? Yo fui gordito toda mi vida, gordito tirando a obeso mórbido en los últimos años. Yo tenía obesidad mórbida tipo 2, tenía un sobrepeso ya, o sea, muy peligroso para mi salud. Llegué a pesar 137 kilos. Y lo que me pasó fue que además era sin darme cuenta, ¿no? O sea, engordé de un golpe, incluso más llegando a México, del fruto de estrés, un montón de cosas en mi cabeza. O sea, la comida siempre había sido como digamos, como una manera fácil, ¿no? De gratificarme, de compensarme cosas. Siempre fui gordito, y lo que me pasó fue que hace un poco más de 2 años tuve una úlcera en el intestino, que era, pues, no era grave, pero me dolía, ¿no? Y provocaba malestar, etcétera. Cuando ya el dolor se convirtió en reflujo insoportable por la noche, fui a consultar, ¿no? Busqué un especialista, vi con un muy buen gastroenterólogo, y el tipo nada más pues me vio, me auscultó, me dijo, es una úlcera, te vamos a hacer los estudios. Hice los estudios, efectivamente era una úlcera, y el tipo me dijo, te tengo que operar, no, es sencillo, te la voy a sacar, pero tienes que saber que vas a pasar 8 semanas de dieta blanda de recuperación. Entonces, como macho, ni modo, tienes que hacerlo, y lo hice. Pero lo que sucedió fue que, claro, o sea, siendo con tanto sobrepeso, lo que me sucedió fue que en esas primeras semanas creo que perdí como 11, 12 kilos, porque literalmente pues todo lo que me metía era agua, caldo,
papillas de verduras, o sea, no puede masticar nada porque ahí te enteras de cosas, ¿no? El intestino es de los únicos órganos en el cuerpo humano que nunca dejan de trabajar. Ajá. Siempre produce permanentemente ácido. Uh-huh. Y entonces, como era la operación para que cicatrizara el intestino por dentro, o sea, me cortaron arriba y abajo para volver a quitar la úlcera y volver a sellar, pero esa cicatrización por el ácido es mucho más lenta. Entonces, por eso pues no podía comer nada que fuera ni grasoso, ni demasiado, nada que pudiese poner a trabajar en exceso el intestino y que comprometiera la cicatrización. Y entonces pues me aventé esas 8 semanas y ya cuando volví a ver al doctor después de eso me dijo, mira, pasaste 8 semanas, ya las más jodidas ya las pasaste, ahorita estás en un momento en que tu cuerpo, tu intestino está como reseteado, ¿no? Entonces te ofrezco la posibilidad, si quieres, ¿no? Y nosotros te ayudamos, vamos a acompañarte para que aprendas a comer de nuevo, ¿no? Y para que aprendas a escuchar tu cuerpo, aprendas a leerlo, ¿no? Uh-huh. Y que era para mí algo como ver mi cuerpo, eso que es, ¿no? Y efectivamente fue lo que me tocó. Tuve la suerte de, pues él me dijo, no seas tonto, o sea, me dijo, estás chavo, tienes 2 hijas, bueno, tenía una en ese momento, piensa en tu salud, es buen momento para hacerlo, nosotros te apoyamos. Dije, pues va, de una vez. Y entonces ahí, pues, disciplinado y con mucho esfuerzo, pues aprendí poco a poco, ¿no? Reaprendí a comer, reaprendí a escuchar mi cuerpo, y así pues fui, bajé, y al final lo que hice fue que eliminé toda la grasa que tenía en exceso, pero con un buen acompañamiento por la parte técnica fue perder toda la grasa sin perder masa muscular. ¿Y estuviste entonces con alguna rutina también de ejercicio para compensar eso? Muchísima caminata, muchísima. No tanto ejercicio físico en ese sentido, porque justo lo que interesaba es que para acabar de quemar todo eso, que no desarrollara masa muscular al mismo tiempo. Yeah. ¿Vale? Entonces era como de separar muy bien las dos, ¿no? Y más bien el programa fue más bien, vete hasta el final, vamos a eliminar toda la grasa posible, manteniendo un buen tonus muscular, el normal. Ajá. Y una vez que eso haya pasado, entonces vamos a empezar a hacer ejercicio, ahí sí para que agarres masa muscular, ¿no? Pero para que no haya para eliminar completamente todo lo que pueda hacer grasa de tu cuerpo. Y así fue, y me tiré pues 2 años. 2 años haciendo eso y cambiando radicalmente pues de todo, vida, hábitos, todo. Es interesante escucharte porque uno mencionabas hace rato que tienes 40 años, ¿no? Y uno piensa de repente en la famosa crisis de los 40 o el midlife crisis, y yo no creo hoy que haya de verdad un midlife crisis. Creo que más bien uno aprende, uno madura y uno encuentra o se da cuenta de errores que estaba cometiendo y de cosas que estaba haciendo bien también, porque no todo es malo, y uno empieza a tomar decisiones distintas en su vida, en distintas cosas. Hay quienes cambian de carrera y está muy bien, hay quienes toman una vida más sana, retoman el ejercicio, empiezan a hacer arte, empiezan a hacer de todo, ¿no? Y eso me parece súper inspirador, y empiezas a adoptar nuevas rutinas y nuevos hábitos. Y yo te quería preguntar, hoy, ¿existe en la vida de Luis una rutina, una serie de hábitos que has establecido para vivir tu vida hoy bien, de esta forma más sana? Mira, te voy a decir, hoy lo que me pasa desde el aspecto alimenticio, he asumido tanto o interiorizado tanto esta nueva, digamos, salud alimenticia, que ya ni me doy cuenta, ¿no? O sea, hoy día... Por fruto de todo este esfuerzo, mi estómago se ha reducido un montón. Entonces, esto hace que también, para efectos prácticos, quedo satisfecho muy rápidamente. Uh-huh. Lo que sí hago hoy día es que combino tremendamente, o sea, soy muy cuidadoso en lo que combino cuando como. Porque he aprendido a detectar realmente cuando necesito proteína. Por ejemplo, pues por ejemplo, todos los días, te lo voy a poner así, casi sin darme cuenta, esta famosa regla, ¿no? que uno ve en los libros, en las revistas, en los programas de televisión, que son de asegúrate que en tu plato haya 5 colores. Pues yo sin darme cuenta lo estoy haciendo así. Hoy día, por ejemplo, y es curioso, para alguien que comía como yo, que siempre, y ojo, disfruto la comida, para mí comer es un placer tremendo, soy incapaz de comer una pizza como me la comía antes. O sea, me como casi un slice
¿no? Un slice, o sea, tipo tamaño gringo, ¿no? Sí. Un slice así, y ya quedé. Yo me podía dar una pizza entera y hasta más sin problemas, ¿no? Claro. Eso hoy en mi vida es imposible. ¿Y por qué? No porque no me guste la pizza. Es imposible porque he aprendido, por ejemplo, lo que es la sensación de queso, ¿no? De queso fundido. Lo que me pasa ahora es que mi cuerpo ya no acepta, ¿no? Tanta cantidad de queso, claro. No tanta cantidad de grasa. La rechazan incluso, ¿no? Entonces, ahora tengo como una especie de filtro en la garganta, ¿no? Que automáticamente, te juro, o sea, voy comiendo y de repente cuando tengo el bocado en la boca, me llega como un mensaje de, es el último, ¿no? Porque luego te vas a sentir mal. Y cuando tomas conciencia de eso y que experimentas lo que es sentirte mal, ¿no? Porque comiste demasiado, etcétera, hoy día es algo que me sienta tan mal que prefiero evitar. Entonces me voy cuidando. De rutinas te voy a decir, mi vida es bastante caótica en mi ritmo. Creo que también por un poquito como mi manera de funcionar creativamente, ¿no? Yo soy una persona extremadamente dispersa. Me cuesta a mí un montón mantener el foco, no en una sola cosa. Entonces por eso lo que he aprendido a desarrollar más como micromomentos, ¿no? En los que cada tarea que tengo que ejecutar o cuando tengo que pensar algo, tengo que entregar algo, etcétera, me lo monto para tener micromomentos de foco absoluto, ¿sabes? Para cuando estructuro, por ejemplo, un pensamiento o una presentación o el desarrollo de una idea, soy mucho mejor y mucho más ágil enfocándome media hora para bajar una estructura, la bajo y ya la tengo, ¿sabes? Antes era, pero si no era de paso de acá, o sea, la procrastinación, yo siento que incluso antes o sea, no procrastinación en el sentido de no hacer nada, sino más en el sentido de estar como topando varios estímulos todo el tiempo. El multitasking, ¿no? Y estar yo soy muy así, de hecho le decía a mi mujer ahora que se acabó lo del círculo creativo, que fue como una doble chamba, ¿no? Durante 2 años, le decía a mi mujer, es que me siento deprimido, ¿no? Siento que, no, y es que además, o sea, y ella me decía, vas a tardar nada en volver a ocuparte y ya cuando sientes que ya no hay, vas a volver a agarrar otra cosa. Y porque es como si necesitara estar ocupado todo el tiempo. ¿Cómo llegaste a esta técnica de los micromomentos? ¿Es algo que estudiaste, que aprendiste, que leíste en algún lugar? ¿O es algo que tú te diste cuenta que te estabas organizando mejor? ¿Cómo fue? Mira, me fui dando cuenta que me funcionaba bien porque por el camino... yo soy de esas personas que cuando están, por ejemplo, trabajando, cuando estoy navegando, por ejemplo, que abro el navegador, si te enseño ahorita mi computadora, tengo 3 ventanas de navegador abiertas y en cada una hay 20 pestañas abiertas. No volteo la mía para que no vea. Y no consigo, incluso cerrar una pestaña me cuesta, ¿no? Porque tengo la impresión de que si la cierro, ya no me voy a fijar en eso que sí era importante, ¿no? Entonces, lo que he aprendido a hacer es, por ejemplo, tengo el Notes, ¿no? El Notes o el Keep, ¿no? Cualquiera de los dos. Ajá. Lo tengo abierto, no todo el tiempo, y tengo un montón de notas abiertas a la vez. Y lo que me pasa es que de repente, o sea, así como tengo estos pensamientos difusos todo el tiempo, lo que hago es que voy dándome como una voy dándome como una de repente paso de una a otra, ¿no? Digo, mira, aquí hay un pensamiento que esto me va a servir para esto. Mira, aquí iba pensando en esto y esto es importante para tal. Pero es literal, le voy en el coche y de repente no estoy pensando en algo y digo, híjole, esto, ya tengo la frase clave, yo tengo el pensamiento, entonces me abro un voice, ¿no? Y me automando un voice, ¿no? Para decirme, y me dicto la frase, tal, para la presentación de tal, y pum, y llego, y ya me lo ordeno, y voy nutriendo así como por slots, ¿no? Diferentes cosas. No sé, o sea, de repente yo cuando intento autoobservarme con distancia, me parece que soy bien raro, ¿no? A la hora de hacerlo, porque hay mucha gente que funciona mucho mejor completamente al revés. Yo suelo pensar que no sé si en todos los aspectos, si mi manera de hacer las cosas es la mejor o la peor, pero me funciona de puta madre, ¿no? Oye, me encanta conversar contigo y nos podríamos aventar, yo creo que 2 horas más y seguramente de una vez extiendo invitación para grabar otro episodio próximamente, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que podemos platicar. Y muchas cosas en las que coincidimos y muchas cosas que estoy aprendiendo de ti. Muchas gracias por eso. Un placer. Pero nos estamos yendo ya hacia la curva final del episodio. Okay. Entonces te
tengo 3 preguntas más que quería hacerte. La primera, con todo esto que has aprendido, esta forma de trabajar que has aprendido y que has ido desarrollando y definiendo, todos estos procesos de transformación por los que has pasado y cambios por los que has pasado, tanto de cultura de trabajo, en países distintos, tú mismo en materia de salud. Si hoy te pusieran el DeLorean aquí afuera y pudieras viajar a 1999, ¿qué le dirías a Luis? ¿Qué consejo le darías a Luis? Mira, yo creo que más bien, o sea, si le hablara justamente a un Luis más chavo, ¿no? Ajá. A un Luis de hace unos años, y sabiendo, ¿no?, lo que era mi recorrido, lo que era mi vida en ese momento, yo le diría 2 cosas. Todo va a estar bien, ¿no? Síguele chingando igual, no cambies nada en ese sentido, ¿no? Pero baja de peso ya. Yo sí le diría eso, porque me di cuenta, te digo, en lo profesional, no sé, yo creo mucho en las ramificaciones, ¿no? Y creo mucho que, vamos a suponer que cuando tú arrancas en la vida, ¿no?, es como si fuera un árbol, ¿no? Tú arrancas desde una raíz, ¿no? Y como ese árbol va creciendo, se van haciendo ramas. Lo que sucede es que cada elección que tú vas haciendo, por ejemplo, llega un primer momento de decisión en que agarras rama derecha o rama izquierda. Cuando te vas por la derecha, luego se vuelve a ramificar y vuelves agarrando derecha o izquierda, y así vas por la vida. En ningún momento puedes volver atrás en las ramas para decir, oye, voy a volver al tronco inicial, porque ¿qué hubiese sido mi vida si me hubiese ido por el izquierdo? Eso nunca lo sabrás, o sea, es como una realidad paralela que nunca sabrás. Por supuesto. Entonces no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes hacer es con conciencia, si tuviera la oportunidad de volver al pasado, no tengo, por ejemplo, ninguna teoría, y no sé si desde la humildad, no le cambiaría nada al recorrido con todo y sus madrazos y sus buenos momentos, porque soy muy consciente que soy la persona que soy hoy, por eso que me tocó vivir. Y eso no lo cambiaría, porque me siento feliz con la persona que soy. Creo que con mis aciertos y mis cagadas también, pero bien asumidas. Y siento que lo que sí le hubiese dicho a ese Luis es baja de peso, porque me di cuenta a mis 40 años, sin que sea una midlife crisis, yo creo que más bien la crisis es todos los días, pero sí me di cuenta de algo. Dije, el tener por primera vez la sensación de sentirme bien en mi cuerpo es algo que me ha hecho que me ha conmocionado tanto, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Que me ha hecho sentirme de una manera que nunca había sentido, que digo, híjole, si hubiese sentido esta misma sensación 10 o 15 años antes, hubiese sido indestructible. Y creo que eso es lo que no me arrepiento, porque digo, si me tocó hasta ahorita es porque tocaba hasta ahorita y no pasa nada, pero siento que si me hubiese tocado antes, híjole, me hubiese sentido en un estado de poder y de confianza en mí mismo, que seguramente me faltó en muchos momentos y que hubiese agradecido tener. Oye, Luis, gracias por compartir eso y de manera tan auténtica. El podcast se llama Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Uh-huh. Y la premisa principal es precisamente compartir con la gente cómo hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Uh-huh. En tu vida, para Luis Gaitán, ¿qué es hacer de lo cotidiano algo extraordinario? Es una gran pregunta. Te lo voy a poner así. Hoy día, y también porque, a ver, no sé si yo la tengo, digamos, como más fácil, porque tiene mucho que ver con el trabajo que hago, ¿no? Para mí, lo cotidiano, que es pensar ideas, ¿no? Se convierte en extraordinario siempre que doy con una idea que me emociona, ¿no? O doy con una idea que siento que tiene recorrido, tiene capacidad de impactar a la gente, tiene capacidad de mover algo positivo, ¿no? Eso para mí es extraordinario, desde la dificultad que es de tener una buena idea, ¿no? Y la otra, te lo diría más desde un aspecto muy personal, y yo creo que es una conciencia que he tomado hace poco tiempo, ¿no? desde que me convertí en papá. Y esa es la conciencia de cómo justamente para mis hijas, que son chiquitas, cómo para ellas, de repente cualquier cosita que para mí puede parecer insignificante, para ellas puede ser algo maravilloso, ¿no? Algo extraordinario.
Algo extraordinario como llegar temprano a casa, ¿sabes? Algo extraordinario para ellas como que papá papá va a leer el cuento, papá me va a dar de cenar, papá me va a apapachar, ¿no? Que muchas veces uno no lo valora o no se da cuenta porque pues tú estás en tu vida de adulto, ¿no? Y con otra perspectiva, y de repente pues llegas a casa y estás pensando en el trabajo, te cuesta desconectarte, cuando te das cuenta que esas cositas no te están mirando a ti como, ¿no? O sea, con una cara de admiración y con una cara sí, pues como de amor incondicional, ¿no? Que no tiene filtro, que no tiene trampa, que es solo genuino. Y esas cosas, por ejemplo, hoy, y es una de las cosas que más agradezco de haber pasado estos últimos años, tanto en Google como ahora en Uber, es de estar en compañías que por cultura tienen tan marcado el punto de work-life balance, ¿no? Y de decir que tu vida afuera es tan importante como tu vida dentro de la empresa y que te dan el espacio realmente para poder organizarte y que tu vida familiar sea de calidad. Qué importante es eso, y es que justo el balance de vida, yo no creo en ese concepto de balance de vida de la oficina de las 9 a las 6 de la tarde y después, porque es imposible. Pero sí creo en el balance de vida en cuanto a tener claros cuáles son tus prioridades, quiénes son las personas que el otro día decía Sara Personet, a quien conociste todavía hace poco, ¿no? Estábamos en una comida y nos decía, nunca olvides quién te va a estar abrazando dentro de 10 años. Y eso para mí resume en una frase muy, muy simple lo que es el balance de vida. Y tener claro eso y entonces poder priorizar y organizar tus días de manera que puedas estar con tu familia, estar presente con tu familia y en tu hogar y contigo mismo, y estar presente en el trabajo y hacer cosas también extraordinarias ahí, ¿no? Ahí es donde se da el balance real. Yo creo que justo nada más añadiendo con este punto, justo la diferencia ahí donde sí siento que es un privilegio y siento que ojalá fuera una práctica, ¿no? Que se extendiera mucho más, es que justo, o sea, es verdad que es imposible, o sea, pensar que estás conectado con el trabajo, no es Twitter, no se está hablando, estar conectado en el trabajo nada más de 9 a 6 y de repente, o sea, desenchufas y ya está. Eso no es posible, pero lo que sí es, y es justo para mí ha sido una gran diferencia tras pasar 18 años del lado de las agencias de publicidad, es pues ese concepto que a mí animalmente, ¿no? Me encantaba, ¿no? El hecho de estar metido en el rush y tan amando eso, que me daba igual pasar horas, ¿no? Pero ahorita que ya no depende solamente de mí, el hecho de estar en una cancha que impulsa, ¿no? O que dice claramente, dude, te puedes ir a tu casa y no pasa nada y nadie te va a estar llamando después de esa hora y tu foco puede estar 100% en tu familia, para mí es un privilegio, ¿no? Que no debería ser, creo que ojalá fuera así para todos, no para todo el mundo. No podría estar yo más de acuerdo contigo con eso. Ojalá no fuera un privilegio y fuera algo estándar para todos. Exacto. De acuerdo. Luis, te agradezco muchísimo que hayas pasado con nosotros este tiempo. Es el episodio récord en duración. Muchísimas gracias por el tiempo que estás pasando con nosotros aquí. De verdad que aprecio mucho tu tiempo. Antes de irnos, quiero además hacerte un reconocimiento como alguien que ha sabido y aprendido a cambiar las reglas y a pasar y hacer transformaciones una y otra vez y aprender que siempre uno puede empezar de nuevo, una y otra vez. Y además por algo que dijiste hace rato, ser una persona feliz con quien eres. Te felicito por eso. Muchas gracias. Increíble, eso es increíble. Te agradezco mucho de verdad que hayas estado con nosotros. Queda la invitación abierta para que vengas a platicar otro rato, en otro episodio. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Gracias también a nuestros anfitriones en Balance 22, este centro de bienestar en la Ciudad de México que todas las semanas nos abre la puerta para permitirnos grabar estos episodios acá. Y muchísimas gracias a Ricolto Café por acompañarme siempre en esta aventura. Gracias a todos, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.